Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a obtener los parámetros de corte previos al trabajo del proceso de mecanizado en el torno paralelo. Para ello vamos a tener que tomar en cuenta algunos parámetros para poder hallar estos cálculos y poder hacer los trabajos respectivos. Como vemos aquí en el documento, nosotros vamos a hallar ciertos parámetros que nos van a ayudar a poder hacer los ajustes respectivos en nuestro torno paralelo. Debemos, como primer punto, verificar el tipo de herramienta que vamos a utilizar, que en este caso va a ser un torno paralelo o un torno convencional. Luego tenemos que identificar el material que vamos a mecanizar, ya sea un acero, la fundición, un metal no férreo o cualquier otro tipo de material. Y como punto número 3 debemos identificar o establecer el tipo de mecanizado que vamos a realizar, sea un desbaste, sea un acabado, sea un roscado, perfiles exteriores o interiores, radios de mecanizado, etc. Teniendo en cuenta estos tres primeros parámetros, el fabricante nos proporcionará una tabla referencial, la cual contendrá cierta información como por ejemplo la velocidad de corte, el avance de la herramienta y la profundidad de pasada. Estos son valores que ya están establecidos, por lo cual se nos va a hacer un poco más sencillo el poder calcular estos parámetros de trabajo previo al uso del torno. Algo que siempre debemos tomar en cuenta es que debemos calcular la velocidad de giro del husillo, el cual está representado por la letra N mayúscula, para poder configurar la velocidad en el torno. Mediante esta fórmula, N igual a BC por 1000 sobre pi d sub 0, nosotros vamos a poder hacer el cálculo de la velocidad de giro del husillo, donde el valor donde la N es la velocidad de rotación, la cual va a estar en revoluciones por minuto. Vc es la velocidad de corte, que va a estar en metros por minuto, pero eso debemos llevarlo a milímetros por minuto. Y d sub 0 es el diámetro original de la pieza que vamos a mecanizar, la cual está dada también en milímetros. Esta fórmula es la que siempre vamos a tener que utilizar para poder hallar o para poder calcular la velocidad de giro del husillo, tomando como base la información de la tabla que el fabricante nos da dependiendo el material que vayamos a utilizar. Y para ello nosotros vamos a recurrir a este tipo de tabla, donde nosotros nos van a dar la velocidad de giro del husillo. Vamos a calcular la velocidad de giro del husillo en diferentes materiales como el acero de máquina, el acero de herramienta, el hierro fundido, el bronce y el aluminio, donde ejecutaremos dos diferentes procesos como el desbaste y el acabado. Nos dan la velocidad de corte de cada operación, las cuales están en metros por minuto, y tenemos los valores respectivos para cada tipo de material, donde esta velocidad de corte va a suplantar a esta variable de aquí de BC. Para ello nosotros vamos a hacer un ejercicio donde emplearemos como material de trabajo el aluminio, tomando en cuenta que haremos un proceso de desbaste donde la velocidad de corte es de 60 metros por minuto. Ahora nos dirigimos a nuestra aplicación de torno 3D, donde vamos a definir una herramienta de trabajo. Para ello vamos a hacer un poco de zoom para ver cómo nuestra pieza de trabajo va a cambiar. Recordemos que con este botón podemos nosotros movernos en sentido vertical, con este botón podemos movernos en cualquier ángulo y con este hacemos el respectivo zoom. Muy bien, ahora que estamos aquí vamos a definir nuestra pieza de trabajo, la cual originalmente tiene estas medidas: 100 milímetros de longitud, 40 milímetros de diámetro y 60 milímetros de offset. Si nosotros pulsamos en el más o en el menos, nos damos cuenta que nuestra pieza de trabajo va a ir cambiando de tamaño. En este caso vamos a dejarle de 100 milímetros con un diámetro de
40 milímetros, podemos aumentar, vemos cómo cambia la pieza de diámetro, cómo podemos reducir. La dejaremos como tal en 40 milímetros. El offset básicamente es la distancia que estará disponible de nuestra pieza de trabajo para poder mecanizarla. Si nosotros hacemos una resta de los 100 milímetros de longitud que tiene nuestra pieza de trabajo menos los 60 de offset, nos queda una diferencia de 40 milímetros. Esos 40 milímetros son los que van a estar sujetos por las mordazas que están en nuestro husillo. Es decir, esos 40 milímetros no vamos a poder trabajarlos, sino que solamente nos vamos a enfocar en los 60 milímetros que hay desde aquí hasta el otro extremo, donde nosotros vamos a poder hacer el proceso de mecanizado. Si queremos cambiar el offset, podemos hacerlo sin ningún problema. A medida que vamos aumentando, nuestra pieza va a salir y por ende nuestra distancia de trabajo en la pieza va a ser mayor. Pero si hacemos esto, lo más probable es que en la vida real puede ocurrir un accidente y la pieza no esté bien sujeta y se vaya a salir, por lo que es recomendable dejarla por defecto tal cual nos indica la longitud de la pieza. Recordemos que esta van de la mano, va cambiando a medida que vamos aumentando de longitud, por lo que es conveniente dejarla en el valor original, en el valor por defecto, que en este caso, como es una pieza de longitud de 100 milímetros, el offset va a ser de 50, o más bien de 60, donde 40 milímetros van a estar sujetos por la pieza y el resto vamos a poder mecanizar. Una vez que ya tenemos definida nuestra pieza de trabajo, anotamos estos datos y procederemos a hacer el cálculo de la velocidad de giro del husillo. Salimos de aquí, volvemos a nuestro archivo de Word y empezamos a anotar los datos. Datos de la pieza: longitud 100 milímetros, diámetro 50 milímetros. Vamos en este caso a cambiar el diámetro de nuestra pieza de trabajo, vamos a dejarla en 50, perfecto. Y tenemos un offset de 60. Teniendo los datos de la pieza de trabajo, empleamos nuestra fórmula para hallar la velocidad de giro del husillo, la cual le mencionamos hace un momento, y reemplazamos los valores. Como vamos a realizar un proceso de desbaste en una pieza de aluminio, nuestra velocidad de corte en metros por minuto será de 60 metros por minuto. Por lo que reemplazamos nuestro valor de BC por 60 metros por minuto multiplicados por 1000. Todo eso dividido para el valor de pi, que sabemos que es 3.1416, por el diámetro inicial de la pieza, el cual definimos en 50 milímetros. Si bien mencionamos hace un momento, debemos pasar la velocidad de corte de metros por minuto a milímetros por minuto. Por esa razón tenemos el valor de 60 metros por minuto multiplicado por 1000, lo cual nos da 60.000 milímetros por minuto sobre 157.08. De esa manera resolvemos esta división, borramos esto de aquí. De esta manera resolvemos esta división y tenemos nuestro resultado, que la velocidad de giro va a ser de 381.97 revoluciones por minuto. Esta velocidad de giro del husillo tenemos que nosotros tenerla y la vamos luego a establecer en la caja de velocidades de nuestro torno paralelo. Una vez que ya tenemos nuestro valor de la velocidad de giro del husillo, también debemos tomar en cuenta el avance de la herramienta. Asimismo, tenemos establecido mediante nuestro fabricante el material a utilizar, que puede ser acero de máquina, acero de la herramienta, hierro fundido, bronce o aluminio, en sus diferentes operaciones, sea desbaste o sea acabado, y con las unidades de medida, que en este caso son en milímetros por minuto. En el desbaste y en el acabado se establecen ciertos rangos de trabajo, de avance de la herramienta, que nosotros vamos a utilizar dependiendo del material que vayamos a trabajar. Como nos enfocamos en el aluminio y tenemos un proceso de desbaste, nuestro valor o nuestro rango de avance de la herramienta va a ser de 0.4 a 0.75 milímetros por minuto.
Y una vez que obtuvimos el valor de la velocidad de giro del lucillo y hallamos el valor del avance de la herramienta, volvemos a nuestra aplicación de torno 3D y procederemos a ajustar estos valores en la caja de Norton, que es la caja de velocidades. Muy bien, una vez ubicados en nuestra caja de Norton, vamos a regular o a configurar los valores que sacamos de forma teórica y aplicarlos en nuestra caja de Norton. Si bien es cierto, nuestro valor de la velocidad de giro lucillo es de 381.97 revoluciones por minuto. Para poder aplicar o para poder configurar este valor en nuestra caja de Norton, nosotros vamos a tener que guiarnos por estas dos palancas, esta de aquí y esta de acá. Aquí tenemos un valor de un rango de 50 a 160, lo cual no es cercano a nuestro valor resultante, por lo que aplicamos o damos clic en esta palanca y los valores empiezan a cambiar. Tenemos un rango de 200 a 630. Si presionamos nuevamente la palanca, tenemos otros valores de 12.5 a 40, etc. El rango que a nosotros nos interesa va a ser de 381.98. Para eso entonces nos ubicamos en este rango de aquí y buscamos el valor que esté lo más cercano posible a nuestro valor resultante de 381. Siempre es recomendable redondearlo a un valor menor al resultante, más no a un valor mayor, ya que eso puede alterar el resultado de nuestro trabajo de mecanizado. Para ello entonces nosotros presionamos en esta palanca y esta rayita que vemos aquí es la que nos va a indicar el valor en el que estamos trabajando. Entonces nos ubicamos en el valor más próximo a 381, un valor menor a ese que sería 315. De esta manera nosotros ya establecimos nuestra velocidad de giro del lucillo. Luego de eso nos dirigimos a la caja que nos permite controlar el avance de la herramienta. Para ello nosotros nos ubicamos, vamos a ubicarnos en una vista que podamos observar los valores. Muy bien, aquí tenemos aquí tenemos nuestro rango de valores del avance de la pieza. Recurrimos a nuestra tabla, la cual es un rango de 0.4 a 0.75, y verificamos o definimos un rango que esté lo más próximo a ese rango de valores. Y para ir girando, presionamos en esta palanca y va girando y vamos a ver las demás velocidades de nuestro carrito transversal, nuestro carrito longitudinal, el cual va a ser el avance de la herramienta. Para ello entonces buscamos el valor más próximo. Tenemos 0.52 a 0.28, 1.04 a 0.57, o de otros valores más, ¿no? Entonces, como nuestro valor es de 0.4 a 0.75, vamos a dejar en un rango de trabajo de 0.28 a 0.52, o bien podemos también dejarlo en el rango de 0.14 a 0.26. Una vez definido esto de aquí, ya podemos empezar a dar trabajo o a hacer funcionar nuestro torno paralelo. Nos alejamos. Una vez que ya estamos ubicados, teniendo nuestro torno en una vista mucho más grande, procedemos ahora a accionar o a presionar el botón de encendido, que es el botón negro que vemos aquí, para que nuestro torno empiece a trabajar. Pero al momento de presionar este botón, vamos a darnos cuenta que no sucede absolutamente nada. ¿Y qué es lo que siempre hay que tomar en cuenta? Debemos siempre darle un sentido de giro a nuestro lucillo. Para eso nosotros nos vamos a estos dos botones que vemos aquí, el cual nos permite dar un giro en sentido horario o en sentido antihorario a nuestro lucillo. Si presionamos este de aquí,
nuestro torno empieza a trabajar y da un movimiento en sentido horario. Si presionamos el de acá abajo, se irá en sentido antihorario. Todo depende del tipo de trabajo que vayamos a realizar, pero siempre hay que tener presionado cualquiera de estos dos botones. En este caso vamos a trabajar en un sentido horario. Vemos que nuestro usillo empieza a girar y procedemos ahora a acercarnos a nuestra pieza de trabajo utilizando nuestros botones de navegación. Vamos a hacer un zoom. Ahora tenemos una vista desde otra perspectiva, desde la parte superior, y lo que tenemos que hacer será mover nuestro carrito transversal, ya que está muy hacia adelante, se puede decir, por lo cual vamos a retirarlo de la posición en la que está, de esta manera. Procedemos también a elegir nuestra herramienta de corte, pero para ello tenemos que primero desactivar o apagar nuestro torno para poder hacer algún cambio. Siempre que queramos hacer un cambio debemos apagar nuestro torno para proceder a hacerlo. Apagamos el torno, verificamos qué herramienta de corte tenemos esta aquí disponible. Vamos a arrastrar otras herramientas como esta de aquí, por ejemplo, y esta de acá. Salimos de aquí, vemos que ya tenemos tres herramientas de corte, 1, 2 y 3, y podemos ir intercambiando entre las herramientas dependiendo de lo que vayamos a realizar. En este caso nos quedamos con esta herramienta, procedemos nuevamente a activar o accionar nuestro torno y empieza a trabajar. Vamos asimismo a movernos, en este caso vamos a mover el carrito longitudinal para acercarnos un poco más. Esto, el transversal, muy bien. Esto solamente es recomendable cuando estamos alejados de la herramienta de corte, ya que si lo hacemos de esta manera bruscamente, cuando estemos o vayamos a realizar el trabajo, vamos a hacerlo de muy mala manera y nos va a salir todo mal. Para ello simplemente esto lo usamos cuando estemos alejados de la herramienta o cuando nos queramos alejar de la herramienta de la pieza de trabajo. Cambiamos a la segunda cámara y con ello hacemos lo que hicimos en un anterior video, que es hallar o localizar el eje 0 de la pieza. Ya sabemos cómo se hace esto, simplemente nos movemos con nuestras perillas. Recordemos que para hallar el 0 pieza nosotros teníamos que arrancar un poquito de material para saber o para definir que ese es nuestro 0 de la pieza. Movemos ahí, vamos a movernos un poquito más rápido, muy bien. Y tenemos ahí, vamos a ubicarnos un poco más hacia la derecha, vamos más hacia arriba y ya tenemos ahí bien posicionado el carrito transversal. Movemos un poco, nos acercamos lentamente y ahí acabamos de hallar nuestro 0 pieza. Recordemos lo que se vio en el anterior video. Luego establecemos 0 aquí, 0 acá, y con eso ya podemos empezar a trabajar nosotros con nuestra pieza de trabajo y podemos hacer cualquier tipo de mecanizado. Eso sería todo por este video. Nos veremos en una próxima ocasión.